Tomando en cuenta los diferentes materiales que nos podrán ayudar para redactar y elaborar documentos, creo que el más conocido y el más útil, Microsoft Word. En el siguiente material nos enfocaremos al programa Microsoft Word versión 2003. Por una simple razón, los iconos están organizados de una buena forma, no así las versiones más actualizadas de este Office. Sin embargo, no es una herramienta actualizada. ¿Por qué? Porque es la versión 2003. Independientemente de la versión, lo que más importa o nos interesa en este caso, la función de las diferentes herramientas. Empezando con los iconos de la barra de herramientas estándar. Empecemos con la primera herramienta, el icono nuevo documento en blanco. ¿Cuál es la función del icono? Se encargará de crear nuevos documentos en blanco. Muchos confunden la función de esta herramienta diciendo que es un icono especial para crear una nueva hoja, y no es así. Con el hecho de presionar un clic sobre el icono, fijándonos aquí en la parte superior, tenemos abierto un documento 1. Con el hecho de presionar un clic sobre este icono, se podrá crear un documento número 2, como lo tenemos acá. Verificando en la barra de tareas, tenemos ya dos documentos de Word. Con el hecho de presionar un clic sobre este icono, se podrá crear un documento número 3. Y ya recurriendo a la herramienta, nos damos cuenta que aparece en efecto los 3 documentos de Word. Cerraremos 1 y 2 documentos para trabajar con la primer icono. Segundo icono. Nos corresponde ver ahora la función del icono abrir. La función en sí del icono nos permitirá activar los documentos que fueron guardados con anterioridad. Veamos la acción que realiza este icono. Se da clic sobre el mismo, se activará esta ventana, y con el hecho de realizar las diferentes acciones o simplemente ubicar el archivo que se desea abrir, se podrá traer una vez más el archivo para poder trabajar su contenido o bien terminar de elaborar un documento. En este caso, yo tengo un archivo con el nombre de computación que se ubica en el escritorio. Recurro al escritorio, busco el icono y doy clic en abrir, y el archivo se estará activando, así como lo podemos ver en la ilustración. Siguiente icono, icono guardar. La función del icono será guardar nuestro documento en caso de la herramienta o documento que tenemos abierto. Presionando clic sobre el mismo, solo se podrá ver un parpadeo indicando que se guardó lo último realizado. Pero cuando sea una primera acción con el icono guardar, se podrá apreciar una ventana como la siguiente. Para poder ver la ventana, recurriré al menú archivo, guardar como explicaba, dando clic sobre el icono guardar en una primera acción, se podrá accesar a esta ventana, asignándole un nombre especial al documento. Dando clic en guardar, el documento quedará guardado inmediatamente. Tomar en cuenta lo siguiente, que para poder guardar un nombre del documento, asignarle nombre al archivo, se deberá descartar el uso de signos. No se deberá ingresar ningún signo, no se podrá utilizar un punto, ni 2 puntos, ni comas, ni comillas, para que no se presenten inconvenientes, porque con el hecho de insertar algunos signos, nuestro trabajo no será guardado. En este caso no deseo guardar nada, doy clic en cancelar y sigamos con las explicaciones. Siguiente icono, el icono permiso. Algunas herramientas tendrán una función especial. En caso del icono permiso, no. Quiero resaltar lo siguiente. La función del icono permiso nos permitirá compartir nuestro documento para que otros usuarios puedan darle el uso adecuado. Sin embargo, la función de este icono podrá ser útil cuando se tenga la posibilidad de tener un servicio de red o compartir en cualquier otra modalidad. Pero por ahora dejaremos pendiente la función del icono permiso.
Vamos inmediatamente con la función del icono imprimir. La función del icono imprimir se encargará de imprimir inmediatamente nuestro documento sin la posibilidad de apreciar o hacer una vista previa. Eso sí, que para poder utilizar este icono se deberá contar con lo siguiente. Primero, se deberá tener una impresora. Sin la posibilidad de tener algún dispositivo como el dispositivo que se está mencionando, no se le podrá dar el uso adecuado a esta herramienta. 1. Segundo, se deberá instalar o configurar la impresora previamente en la computadora para que funcione adecuadamente. Icono vista preliminar. La acción que determinará el icono será activar nuestro documento en tamaño completo, porque si nos damos cuenta, nuestro documento aparece en una mínima parte. Ya con el hecho de utilizar las barras de desplazamiento se podrá ver el resto de la hoja, pero con un simple detalle no se podrá ver el tamaño de la hoja activa, mucho menos ver si nuestro documento está bien alineado. Por lo tanto, se tendrá que recurrir al icono vista preliminar para poder ver nuestra hoja en el tamaño completo. Damos cerrar para regresar a la vista anterior. Siguiente icono, ortografía y gramática. Nos damos cuenta que en nuestro documento aparecen varios errores. Ya con el hecho de presionar un clic sobre el icono ortografía y gramática se nos activará una ventana que nos permitirá modificar o corregir los diferentes errores. Científicos es una palabra que tengo o el programa detecta como erróneo. ¿Qué hizo falta acá? Una tilde. Para poder hacer el cambio se tendrá que presionar un clic la opción cambiar. Técnicas. Nos damos cuenta que en la mayoría de los casos nos hizo falta insertar una tilde para no realizar una acción desde clic derecho, porque es la función que la mayoría utiliza. Se recomienda recurrir al icono ortografía y gramática. Se da clic en cambiar hasta que se realice el cambio con todos los textos o errores cometidos dentro del documento. Al final nos aparecerá esta ventana indicando que finalizó la revisión ortográfica y gramatical. Damos a aceptar. En efecto, ya no se tiene ningún error dentro del documento. Referencia. La acción que determina este icono será buscar algunas explicaciones de palabras que no entendamos. Por ejemplo, conjunto es una palabra que yo no comprendo. Es un ejemplo. Doy clic sobre el icono referencia, inmediatamente se activará una ventana donde aparece la información. Damos clic sobre la flecha y el mismo se encargará de buscar algunas opciones que nos permitirán utilizar adecuadamente este icono, esta herramienta. ¿Qué es un conjunto? Dice que es el adjetivo de unido o contiguo a otra cosa, mezclado, aliado, independientemente de las diferentes explicaciones que nos dé la computadora. La función que determina el icono permiso es especial porque nos permitirá facilitar o entender las palabras que no se entienden en material. Ya con el buen uso y el buen manejo del icono referencia se estaría descartando el uso del diccionario. Cortar. La función de cortar es remover. Veamos el ejemplo. Quiero ubicar este tema al final de mi documento. La única tarea a realizar será seleccionar. Después de seleccionar doy cortar. Hago una corrección. Muchos explican que el icono cortar elimina. No elimina, sino remueve. Remover es cambiar el lugar de diferente o cualquier tarea o texto en un lugar especial. Ubico el cursor al final o en un lugar donde quiero que aparezca el texto. Adelanto el siguiente punto. Me ubico a la función del icono pegar. Presiono un clic. Nos damos cuenta que lo que se hizo acá fue haber cambiado o haber removido el texto, el cual estaba en el encabezado. Ahora lo tengo hacia abajo. Siguiente herramienta, copiar. Si lo que se desea es reproducir o tener una copia de cualquier parte de nuestro documento, será muy fácil utilizando el icono copiar. Desde luego se tendrá que seleccionar el texto que se desea reproducir. Se da clic en copiar,
se tendrá que ubicar el cursor del mouse en el espacio donde se desea. Se da clic sobre el icono pegar y rápidamente aparecerá una copia del texto. Se ubica el cursor en el espacio correspondiente, se usa una vez más el icono pegar. Por eso, la función especial de los iconos cortar, copiar y pegar nos permitirán trabajar de forma fácil las diferentes tareas. Copiar formato. La función especial de esta herramienta es copiar las diferentes configuraciones aplicadas al texto. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta que computación tiene una variedad de funciones. Presiono un clic sobre el texto y nos damos cuenta que primera configuración, tamaño de la fuente, tamaño 22. Siguiente configuración, efecto negrita. Y una última configuración, color de fuente, un azul. Si se desea utilizar este mismo formato a los títulos que se tiene, bastará con utilizar el icono copiar formato. Después de presionar un clic sobre el icono, nos damos cuenta que el cursor cambió de forma, tiene una apariencia diferente. Con el hecho de presionar clic sostenido sobre el texto al que se le desea aplicar la configuración, se suelta el botón, nos damos cuenta que el texto inmediatamente tiene el mismo formato. Vamos a hacer lo mismo con hardware. Se selecciona con clic el texto que se desea tomar como guía. Damos clic sobre el icono copiar formato. Después de dar clic sobre el icono, clic sostenido sobre el texto que se desea aplicar la misma configuración. Soltamos el botón y se tiene el resultado exacto. Siguiente herramienta, deshacer. Suele pasar que con el hecho de trabajar de forma rápida, se selecciona determinado fragmento de texto, se hace una mala pulsación como esta, presiono accidentalmente la tecla para borrar letra, nos damos cuenta que el texto desapareció. ¿Qué hace la mayoría en este caso? Repetir o volver a escribir. Es muy simple, solo con el hecho de presionar un clic sobre el icono deshacer se podrá recuperar el texto o la información que se haya eliminado o cualquier otra función. Viene ahora la función del icono rehacer. Analizando al final, uno dice mejor que se haya eliminado el texto, entonces ya no será necesario volver a seleccionar, sino presionar un clic sobre el icono rehacer y se estaría realizando la misma tarea o la tarea que se había recuperado. Deshacer se encargará de recuperar y rehacer se encargará de hacer todo lo contrario. Muy bien. Veamos ahora la función del siguiente icono, el icono insertar hipervínculo. Un vínculo es una página que se podrá conectar a determinado documento. En este caso, tengo la palabra computadora y con el hecho de utilizar el icono insertar hipervínculo podré realizar la siguiente acción. Con el hecho de presionar un clic sobre el texto haré que aparezca una computadora, el cual nos servirá para poder realizar alguna exposición o cualquier otra especificación que se desee realizar. Veamos los pasos. Se deberá seleccionar el texto al que se le desea insertar el hipervínculo. Se da un clic sobre la herramienta. Después de presionar un clic se podrá accesar esta ventana. Inmediatamente se tendrá que ubicar el archivo que se desea conectar o insertar en el documento. Aquí tengo una imagen de una computadora que había descargado anteriormente. Selecciono la imagen, doy clic en aceptar y de forma rápida nos damos cuenta que el texto cambió de color. Y otro detalle que podemos ver acá, el texto cuenta ya con un subrayado especial. Con el hecho de colocar el cursor sobre el texto al que se le aplicó el hipervínculo, aquí nos indica o nos activa una ventana especial que nos explica cómo se podrá activar el vínculo, qué función se realiza. Nos pide un control más clic para seguir el vínculo. La única tarea será presionar la tecla control, mantenerlo pulsado, se presiona un clic y es cuestión de instantes, se espera un intervalo de tiempo indefinido para que aparezca la acción correspondiente.
Como había manifestado, esta función nos permitirá insertar dentro de nuestro documento cualquier otra dirección, ya sea imagen, archivo de sonido, algún documento o cualquier otra especificación ideal para poder insertar o darle el uso adecuado a este icono en futuras exposiciones. Bueno, después de unos instantes nos damos cuenta que con el hecho de haber presionado control clic se activó una ventana donde nos muestra una ilustración de lo que viene siendo una computadora. Nada más, esa es la tarea que realiza el icono insertar hipervínculo. Tablas y bordes. Con el hecho de presionar un clic sobre este icono nos damos cuenta que se activará una ventana especial para poder configurar o definir una tabla insertada. La función de esta herramienta será útil cuando se tenga una tabla. Una vez más, tablas y bordes se encargará de activar una ventana que contiene más iconos para poder cambiar la apariencia de la tabla que se tenga insertada. Presionando otro clic sobre el icono se desactivará el listado de herramientas. Con clic para activar, otro clic para desactivar. Siguiente, insertar tabla, una función especial. Veamos ahora este detalle, mucha atención con este punto. La función es simple, insertar tabla. Nos permitirá insertar dentro de nuestro documento tablas, dando clic sobre el icono, y fijémonos bien en la ubicación del cursor, porque muchos cometen un error. Dando clic sobre el icono insertar tabla, nos damos cuenta que se activó una ventana. Se tendrá que colocar el cursor del mouse sobre el primer cuadro para luego definir con clic sostenido la cantidad de filas y columnas que se desea. Cuando se tenga esa especificación, se suelta el botón y rápidamente se insertará la tabla. Pero hay un pequeño problema. Nos habíamos dado cuenta que el cursor estaba dentro del texto, y ya con el hecho de haber insertado la tabla nos damos cuenta que se insertó la tabla pero dentro del texto. Aquí fijándonos en un error, la palabra computadora se dividió por el simple hecho de haber insertado el cursor dentro del texto. No hay problema, es de darle uso a los iconos. En este caso se deshace la acción para poder recuperar la función. Lo que se tendrá que hacer antes de insertar la tabla será ubicar el cursor en un espacio o en el lugar donde se desea insertar la tabla. Se tendrá que ubicar el cursor en un espacio libre. La misma acción será: voy a insertar tabla. Se coloca el cursor sobre el primer cuadro, con clic sostenido se podrá definir la cantidad de columnas y filas, y esa es la acción que determina el icono insertar tabla. Insertar hoja de Microsoft Excel, similar función que el icono insertar tabla. La diferencia está en que dentro de nuestro programa se podrá insertar una tabla de Excel para poder utilizar fórmulas y funciones propias de Excel. Columnas. La función del icono columnas nos permitirá dividir nuestro documento en varias columnas como si fuera un periódico. Ejemplo, quiero dividir mi documento en 2 columnas. Lo defino con clic sostenido, suelto el botón y de forma inmediata mi documento se estará dividiendo en 2 columnas. Para regresar a la vista anterior, columnas, se da clic sobre una columna para que sea la misma configuración. Dibujo. La función del icono dibujo se encargará de activar y desactivar los iconos de la barra de dibujo. Nos damos cuenta que en la parte inferior del programa Word aparecen las herramientas o iconos de la barra de dibujo. Con el hecho de presionar un clic sobre el icono dibujo, nos damos cuenta que se desactivaron los iconos. Se da otro clic, se activan las herramientas. Así sucesivamente. La función especial del icono dibujo se encargará de activar y desactivar los iconos de la barra de dibujo. Mapa de documento. Con el hecho de presionar un clic sobre el icono, se podrá activar en el lado izquierdo, como lo podemos ver en nuestro documento de forma resumida. Y ya con esta función será fácil encontrar o hallar los diferentes temas de nuestro contenido. CPU. Quiero ubicar inmediatamente la posición o la hoja donde se encuentra el texto. Solo con el hecho de presionar un clic, la computadora se encargará de hacer una búsqueda.
hardware aparecerá el contenido, computadora aparecerá el mismo, y como tengo unos subtemas en la parte inferior, aparecerá la computación número 1, 1, 2 y aparecerá el último subtema. Ya con el hecho de utilizar adecuadamente el icono mapa de documento nos servirá para poder ubicarnos o trasladarnos de un lugar a otro dentro de nuestro documento sin necesidad de utilizar la barra de desplazamiento. Damos clic sobre el icono mapa de documento, se desactivará la ventana que se había activado anteriormente. Mostrar o ocultar. Con el hecho de presionar un clic sobre el icono se hará que se active unos iconos. Es un icono que se encargará de señalar las diferentes tabulaciones de nuestro documento. En la mayoría de los casos esta herramienta no es tan útil. Veamos ahora la siguiente herramienta, Zoom. La función del icono Zoom será aumentar o reducir el tamaño de la hoja. Nos damos cuenta y una sugerencia: para poder trabajar adecuadamente con el programa Word se deberá trabajar con el 100% de tamaño de papel. Dando clic sobre el icono se podrá aumentar a 150 y de esta manera el texto cambiará de tamaño. Damos un clic sobre la herramienta, en lugar de aumentar podemos reducir independientemente del porcentaje que se desee. Y esa es la función especial del icono Zoom. Se encarga de aumentar o reducir el tamaño de nuestra hoja de trabajo. Viene la siguiente herramienta, ayuda de Microsoft Office Word. Cualquier tarea que no se pueda realizar, se recomienda pedirle ayuda al mismo programa. Dando clic sobre el icono se activará una ventana. Buscar. En ese espacio se tendrá que ingresar la acción que se desea realizar. Por ejemplo, crear tablas. Dando clic sobre el icono se podrá accesar a diferentes acciones o formatos que nos permitirán insertar una tabla. Veamos las opciones. Crear una tabla de contenido. Crear una tabla de contenido en un macro web. Crear una tabla es la función que nos será de ayuda para poder crear o insertar una tabla. Presionamos un clic sobre la función que queremos nosotros ver y de forma inmediata el programa nos indicará cómo crear la tabla. Dice crear una tabla. Para poder crear una tabla será necesario pasar por 3 pasos. 1. Dice que debemos hacer un clic en el lugar en que desee crear una tabla. Se explicó anteriormente. Luego dice haga clic en insertar tabla, el icono del que se había hablado. Se da un clic, nos indica el lugar donde se ubica, estándar. Luego arrastrar, dice, para seleccionar el número de filas y columnas que desee. Y nos aparecerán otras funciones. Por lo tanto, la función del icono ayuda nos permitirá la facilidad o nos permitirá trabajar más fácil con las diferentes acciones o tareas dentro de Word. Lectura es un icono adicional. La función del icono será simple: cambiar la apariencia de nuestro documento. Presionando un clic sobre el mismo nos damos cuenta que el mismo programa se encargará de dividir el programa Microsoft Word en 2 páginas, como si fuera un libro. Para poder regresar a la vista normal se deberá dar clic sobre cerrar. Muy bien, estas son las funciones de todas las herramientas de la barra de herramientas estándar de Microsoft Office Word. En el siguiente material nos enfocaremos a las herramientas de la barra de formato del mismo programa.